Hola, estamos acá con Iván Murillo de Costa Rica, una gran amiga. Estamos grabando en la fecha de FIBO, Bogotá, apareció que iba FIBO, escritora, empresaria, pero más que eso quiero que tú cuentes quién eres. Muchísimas gracias, Dani. Feliz de estar acá. Siempre súper bien recibida en Bogotá y en tu casa. Pues como lo dijiste, llevo ya algún tiempo involucrada en el mundo de la literatura. Esta es mi segunda participación en la Feria Internacional del Libro. Somos un grupo de escritores que nos llamamos Letras con Propósito y eso es lo que escribimos. O sea, escribimos creyendo que las letras transforman la vida de las personas. Y en mi caso, pues trabajo todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. En este caso, mi primer libro es sobre violencia de género, una catástrofe mundial, así la llama la persona que escribió el prólogo del libro. Y bueno, y así nos conocimos también vos y yo, trabajando temas de diversidad, equidad e inclusión. Así que es un placer estar acá compartiendo un espacio más de los muchos que hemos compartido. Así es, sí, creo que nos conocimos en un curso precisamente en pandemia sobre diversidad y inclusión que tú estabas, vamos a conectar y hemos hecho varios proyectos súper interesantes. Me gustaría como empezar como que tú dijiste que es una catástrofe mundial. Cuéntame por qué es una catástrofe. Dani, es una catástrofe porque afecta a cada 7 de 10 mujeres. Según las estadísticas, 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia sexual, sea en el caso más extremo, casos de violación, pero también el acoso sexual callejero, el acoso sexual laboral, los comentarios, los chistes, los tocamientos indebidos, 7 de cada 10 mujeres. Por eso es una catástrofe mundial. Pero además, lamentablemente, en los países en los que ya hemos legislado en contra del femicidio, nos damos cuenta que las estadísticas van en aumento. Y eso, que siempre me gusta aclarar, que hay todavía unos delitos que no han sido tipificados como femicidios. Y lo último, podría hablar horas de por qué considero que es una catástrofe mundial, pero lo último que quizá, no sé si habrás escuchado, es la llamada Academia de la Violación, The Rape Academy, un estudio que hizo la CNN sobre hombres que enseñan a otros cómo violar a sus parejas, cómo drogarles, cómo introducir una droga en su cuerpo sin que sea detectado y además de eso en lo que se llama the deep web o la red profunda que no son identificados porque además pagan en estos sitios a través de bitcoins. 60 millones de reproducciones. Eso es 5 veces la población de mi país, Costa Rica. Entonces, cuando la gente me dice a mí, ¿y por qué hablas tanto de violencia de género? ¿Y por qué eres a veces tan ¿qué? Directa, contundente? Porque hay que ser directa y contundente. Tenía un amigo que decía que ser feminista es como estar embarazada. ¿Estás o no estás? No estás media embarazada. No eres media feminista. Entonces cuando me dicen, ¿por qué sigues hablando de esto? Porque mientras sigan habiendo noticias como las de CNN, mientras sigan habiendo violaciones, mientras sigan habiendo abusos, hay que seguir hablando de esto. Con hombres aliados como vos, que como bien decías, así fue como nos conocimos, porque compartimos nuestro interés y nuestro compromiso por tener sociedades más justas y más igualitarias. Así es, y sobre todo es como curioso que además de legislación, además de conciencia, sabemos que este tema en las empresas, en redes sociales, pero pues uno ve como esos obstáculos Así es. de gobierno, de grupos, donde todavía pues es una barrera, pero toca así de legislación como a la acción, a todo, ¿no? Que sea una realidad, ¿no? Así es, yo siempre digo que hay un tema como dulce, amargo y ambivalente en la legislación, porque no debimos haber llegado al tema de legislar para tener sociedades y organizaciones más humanas, más equitativas, más justas.
Entonces, cuando hay leyes a favor, por ejemplo, de la paridad salarial, leyes a favor de la incorporación de personas con discapacidad a la fuerza laboral, como este cambio que está ahorita viviendo tu país, cuando hay leyes en contra del femicidio, en contra del acoso sexual laboral, es porque la humanidad por sí misma no pudo autorregularse. Entonces tuvo que venir un ente, poder judicial, gobierno, a decir, esto es un delito, no debimos haber llegado ahí. Entonces por eso siempre tengo como un sentimiento ambivalente ante el tema de la ley. Pero por eso hay que seguir trabajando, Dani, porque siguen habiendo desigualdades en las mujeres, en los grupos racializados, en la comunidad diversa sexualmente, en las personas con discapacidad, en un grupo que ese nombre lo aprendí aquí en tu país también. ¿Te acordás cuando nos encontramos en el Congreso de Diversidad e Inclusión aquí en Bogotá, y que luego fuiste al que yo organicé a Costa Rica? Pero yo aquí aprendí un concepto que me impactó muchísimo, que es el concepto de las personas desplazadas. Un concepto que en mi país, afortunadamente, por no haber vivido, por lo menos en los últimos 100 años, una situación de guerra, no conocía el concepto. Cuando no conoces el concepto, para vos no existe. Y entonces, lamentablemente, hay grupos y personas que siguen siendo invisibilizados, porque no están en el referente social, porque la sociedad ni siquiera los percibe, ni siquiera los reconoce. Tu trabajo y el mío, durante todos estos años, ha sido, de alguna forma, venir a poner en evidencia esa desigualdad estructural para poder hacer algo, desde el gobierno, desde las organizaciones, pero desde el trabajo que hacemos vos y yo como personas en el día a día. Sí, es un tema curioso que, claro, se impactó mucho a favores estresados, pero para nosotros en Colombia es un término muy cotidiano que sabemos que es un país con más dificultades de violencia o más y muchos desplazados, y Sí. como que eso es como algo como cotidiano, pero para ti que es otra cultura, es algo como no sé, curioso y yo sí quiero, como que tú dices, que es que el cerebro humano desde la adolescencia nace como no está preparado para los tiempos de hoy. Así Es es. un ser para sobrevivir, donde vea amenaza, es diferente como una amenaza. Me gusta estar con gente iguales a nosotros, Así es. y creo que eso hace que, pues, lo puede legislar, pero no es suficiente. Entonces, otra vez, con favor de la legislación y ser una realidad, como reformamos el sistema y lo que quiere como una ley bonita. Antes de hablar de ese tema, me gustaría, porque sé que en tus redes sociales te sigue mucha gente que no es de Colombia. ¿Qué tal si le cuentas a tu audiencia qué son las personas desplazadas? Porque yo aprendí el concepto hace 4 años. ¿A qué nos referimos acá en Colombia cuando hablamos de las personas desplazadas? Súper interesante. Bueno, como saben, pues Colombia ha llevado más de 50 años en guerrillas, y eso ha evolucionado muchas etapas, pero muchas veces pues, la guerrilla se toma los pueblos y sacan a las comunidades que viven ahí. Esas comunidades tienen que salir y pierden todo, como que salen y se desplazan y pues aumenta la pobreza de su cultura, hay que llegar a las capitales sin nada a buscar qué hacer, y pues eso es un gran problema social que hemos vivido acá en Colombia. Así es, y que es muy lamentable y que, como bien lo mencionabas, pues en mi país no creo que no conocíamos el término, yo no lo conocía. Entonces, hay temas, Dani, cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de discriminación, hay temas estructurales, por ejemplo, el tema de la guerrilla, el tema, algo que a mí me encanta decir cuando trabajo, sobre todo temas de mujeres, el tema de las labores de cuidado, el hecho de que las mujeres tengamos en su mayoría la responsabilidad del cuidado de niños, niñas y personas dependientes es un tema estructural. Es decir, deben haber políticas país y, por qué no decirlos, región también, ¿verdad? Para Colombia y Costa Rica, que son países miembros de la OCDE, que de alguna forma orienten
el hecho de que hayan medidas a favor de la corresponsabilidad. Estos son temas estructurales, pero también hay temas que vos y yo podemos modificar en el día a día, como la forma en que nos referimos a un grupo en condición de vulnerabilidad, las bromas, como decías vos, esa discriminación cotidiana que tenemos, ¿verdad?, en nuestra interacción, esas cosas sí las podemos cambiar. ¿Ya? Bueno, no ya, pero es un tema de voluntad. Como yo siempre digo, cambiar un patrón de conducta, una forma de pensamiento es un hábito. Así como tenemos el hábito, bueno, algunas personas de ir al gimnasio, el hábito de leer, el hábito de alimentarse de cierta forma, tener prácticas inclusivas en nuestra cotidianidad es un hábito. ¿Cómo evito comentarios o chistes discriminatorios, sexistas, machistas, racistas, homofóbicos? ¿Cómo trabajo en mi lenguaje? Por ejemplo, vos y yo constantemente nos estamos retroalimentando de IVA, la forma de referirse a esta población es esta. O yo te digo, o vos me preguntas, amiga, estoy escribiendo este artículo, estoy haciendo este anuncio o este video, ¿estoy teniendo un lenguaje inclusivo? Esos son hábitos y como cualquier hábito se entrena. Entonces es darle, ir corrigiendo, ir ajustando. El tema de ser una persona inclusiva no surge de hoy para mañana, requiere conciencia y requiere que trabajemos en eso también. Me acuerdo y les contaba acá, conmigo comenzamos mucho de casos de, ay, que hacer un curso, un certificado con IVA y su empresa en New Win, y como que, como, más que nuestro trabajo es como conversar, discutir ideas, y además de eso, no es suficiente a veces ir más allá de la conciencia. El lenguaje es muy importante, es pensar cómo el lenguaje construye realidades, pero también es cómo poner la conciencia a la acción. Así es. O sea, cómo no es saber que el lenguaje, ese no es, ese sí es, pero cómo generar ese hábito de ver con ese lenguaje, como hay otro como uno igual a mí. Así es. Si es diferente, Así pues es. yo digo, la diversidad vamos tomando una característica o una condición cultural. Pero mujer, pues de Costa Rica, es psicóloga, es mujer, es trabajador con temas empresarial. O sea, tú eres Iva, no eres una mujer, ves a la persona como un todo. Así Y es desde ahí, cuando vemos es donde podemos aprender de otros. Entonces, no nos quedamos en la característica puntual. Yo hablo, Dani, gracias. Has sido alumno mío 2 veces y eso te lo agradezco de corazón. Fuiste alumno mío en el 2020 en el curso de Diversidad, Equidad e Inclusión que grabamos para Platzi y ahora recientemente, como comentabas, en la certificación. Y fuimos compañeros también. Y fuimos compañeros, También. claro, fuimos compañeros en la certificación de la ISO 30415, una norma que casi nadie conoce en Latinoamérica, pero que viene a darnos lineamientos o estándares internacionales para cómo trabajar el tema de diversidad, equidad e inclusión, pero realmente con impactos medibles en las organizaciones. Pero bueno, el tema de la diversidad o de la inclusión. A mí me gusta decir que estos temas es como un iceberg, ¿sí? Entonces nosotros tendemos a acercar o alejar, aceptar o discriminar a las personas por la parte visible del iceberg, por cómo te ven, si como hombre, como mujer, por tu tamaño, por tu apariencia física, por el color de tu piel, por tu edad, por cómo vistes, por qué carro manejas, por dónde vives. Es decir, eso es lo que se ve, ¿sí? Pero debajo de esto hay un montón de cosas que hacen que vos seas Dani y que yo sea Iva, que es nuestra crianza, nuestro estilo de pensamiento, la manera en que procesamos la información, nuestros sentimientos, cómo gestionamos las emociones, las creencias limitantes o irracionales que tenemos, que eso no necesariamente es tan evidente. Entonces entender que somos más allá de esta parte visible del iceberg, que somos seres humanos integrales y que vos sos Dani y que yo soy Iva, más allá de esas condiciones que
son más visibles, ¿no? Y que por las cuales usualmente, como digo, nos tendemos a alejar o tendemos a acercar a una persona. Y muchas veces el poder de la legislación está en la punta de la lo que se ve. Así es. Como contratamos personas con discapacidad, como se factura para mujeres en juntas directivas o en cargos altos. Pero creo que nos olvidamos es acá abajo, lo que vemos y es ahí donde está realmente la inclusión, donde podemos trabajar cosas que cada persona se sienta parte de, Así es. aporte. Y un aporte es desde su potencial, desde su talento, sus sentimientos, más allá de lo visible. Creo que toca bajar un poquito hacia abajo, hacia lo profundo, para generar como culturas realmente inclusivas. Así es. Hay una frase que es de algún teórico en temas de conducta y talento humano, que ahorita se me va el nombre, pero me encanta la frase que la dice un amigo. La verdadera inclusión es reconocer al otro o a la otra como un legítimo otro. Es decir, sos Daniel. Habrá cosas que nos unen más, ¿verdad? Habrá cosas que obviamente nos diferencian, pero te reconozco como un legítimo otro. Y es el reconocer tus derechos, tus habilidades, tu talento, tus emociones, tus sentimientos, más allá de una condición. Por ejemplo, yo he aprendido mucho contigo, me has enseñado mucho, no tanto desde la teoría o no tanto desde los diferentes cursos que hemos compartido, sino desde tu humanidad y desde la interacción que tenemos. Dani es Dani, ¿sí? Y muchos temas, cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, es, ¿y cómo nos referimos a la persona sorda? ¿O cómo nos referimos a la persona ciega? ¿O cómo nos referimos antes de persona ciega, persona sorda? Es Iván, Juan, Pedro, Alejandra, Ana. Es una persona. Y desde ahí es la aproximación que tenemos que hacer. Cuando yo entiendo a Dani como un legítimo otro y me acerco a Dani como un legítimo otro, ya dejamos de hablar. Quizás cuando vos y yo hablamos de nosotros, de nuestra amistad, ya no ponemos el tecnicismo de diversidad e inclusión. Soy tu amiga. Que eso es la riqueza de esta amistad y la inclusión en general. Así Lo es. que aprendemos porque he sido, tú mencionas un montón. No solo porque eres maestra, porque es escritora, claro, eso suma. Claro. Y yo creo que es donde se vuelve el tema de diversidad y la inclusión en una buena intención, a una ventaja competitiva. Donde a cada persona que puede aportar, lo deberían exigir, porque también muchas veces yo siento que no se les exige a personas con discapacidad, porque piensan que hasta pueden llegar, no, entonces tenemos que ser un poco de riesgo. Claro. Como cualquier persona, y esto realiza el plan potencial de inclusión y eso lleva un cumplimiento de ley, un costo máximo, una riqueza. Y me encanta que hayas mencionado lo de las buenas intenciones, porque no solamente pasa en discapacidad, Dani, pasa con cualquier grupo en condición de vulnerabilidad, que a veces hay una buena intención. Y qué dicha, como decimos en mi país, que haya una buena intención, pero no basta con las buenas intenciones. ¿Qué pasa con las buenas intenciones? Que cuando esa persona se va de la organización, se va de la ONG, se va de donde sea que trabaje o en una organización que lidere, la buena intención se fue con ella. No quedaron prácticas, políticas y procesos instaurados que permitan que la verdadera inclusión sea sostenible. Entonces, si la gente que nos está viendo tiene una buena intención, a lo que les invitamos es a capacitarse, a formarse, a entrenarse para poder convertir esas buenas intenciones en un impacto real en las organizaciones. María, de acuerdo. Yo creo que aparte que si te puedes compartir un poquito como de dos acciones, como a ver lo que acabas de decir, pasar de intención a la acción, dos o tres herramientas prácticas para llegar a esto. Lo primero, Dani, que lo aprendimos en nuestra certificación de la ISO 30415 y que desde New In promovemos muchísimo, es un diagnóstico. Si estamos en una organización, tenemos que tener números,
evidencia empírica, como digo yo, datos que nos puedan ir marcando si estamos avanzando o no. Y lo otro que yo siempre digo es que debe haber un proceso de análisis, de conciencia desde la alta gerencia, esto es importante para que sea sostenible, de cuál es el grupo con el que históricamente hemos estado en deuda. Dependiendo del giro de negocio, y esto en sostenibilidad es cuál es la materialidad. Quienes trabajan en auditoría van a entender el concepto, pero básicamente es a quién le estoy haciendo más daño, con quién estoy más en deuda, a quién no he atendido históricamente. Habrá organizaciones que por su giro de negocio haya sido con las mujeres, habrá otras organizaciones que haya sido con la comunidad LGTBIQ+, habrá otras organizaciones donde hayan tenido prácticas históricamente heredadas de discriminación hacia las personas desplazadas, hacia las personas racializadas, hacia las personas con discapacidad. Yo creo que todas las organizaciones tenemos una gran deuda con las personas con discapacidad. Entonces es, ¿a quién le debo más? ¿Con quién históricamente estaba más en deuda? Y de ahí tenemos que comenzar a trabajar. Y lo último, sé que te siguen en tus redes sociales y en las mías también, mucha gente en el área de talento. Trabajar diversidad, equidad e inclusión no es una responsabilidad de talento exclusiva. A veces somos las personas embajadoras de estas iniciativas, pero es una responsabilidad organizacional. Entonces, una estrategia de diversidad, equidad e inclusión cuyo único responsable sea talento, es posible que que tenga altas probabilidades de desaparecer. Cuando lo integramos a la estrategia de la organización y cuando entendemos que es una ventaja competitiva, como decimos en las feministas, en ONU Mujeres, la diversidad de género no solamente es lo correcto, sino que es un buen negocio. Un buen negocio entendido como que las organizaciones más inclusivas tienen mejores resultados financieros. No debería de ser lo que nos mueva la balanza, pero lo que sí tenemos que entender es que es un eje que atraviesa toda la organización y no solamente el área de talento. De acuerdo, y como entendemos, es un tema de talento. Y además, pues es un beneficio no solamente para las empresas, porque son más innovadores, más rentables, sino que nos beneficia a cada ser humano, a cada colaborador. Así es. Pero por eso, más allá, que beneficia a la sociedad, al sistema, porque es más mayor justicia, mayor equidad. O sea, creo que es un negocio gana-gana para todos, como comunidad. No es fácil, hay que seguir trabajando, pero creo que desde hace mucho, quiero agradecerte mucho ese espacio por estar acá compartiendo tu conocimiento, tu experiencia. Siempre es un gusto compartir contigo, Dani. No me canso de verte, no me canso de compartir espacios tanto sociales como académicos con vos, y muchas gracias por este espacio también de llegar a toda la gente que te sigue a través de tus redes sociales. No, muchas gracias a ti por la confianza, es una amistad muy fuerte y vamos a seguir trabajando por un mundo cada vez mejor y más justo para todos. Así es. Muchas gracias.